conformado por Expreso Juanambú, Taxlujo, Conartax, que hacen parte de APETANS. El objetivo de este conversatorio, y es necesario dejarlo claro, es un conversatorio, es socializar el proyecto de ley 003 del 2020, ya que el pasado miércoles 24 de marzo se nombró una subcomisión para avanzar en el proceso de discusión del mismo. Y hay varios temas que, como empresas transportadoras de la ciudad de Pasto, pues se considera que los usuarios y todos aquellos vinculados en el transporte municipal e intermunicipal deben conocer. El propósito de este espacio entonces es socializar dicho proyecto, cuáles son los alcances y las posibles afectaciones que se presentarían para la prestación del transporte público municipal e intermunicipal. Por ello hemos invitado a dos miembros de FENAINTRANS, se trata del doctor Juan Carlos García y el doctor Carlos Cabal, para que nos expongan cuál es el análisis que ellos han realizado frente a este proyecto que ya está surtiendo discusión en el Congreso de la República. Y hay varios temas que las empresas en Pasto consideran importantes que se empiecen a revisar y se empiecen a dar a conocer. Por ejemplo, no se establece una compensación por los cupos de los vehículos tipo taxi en este proyecto de ley. Es decir, los propietarios entonces perderían la inversión realizada para la adquisición de sus vehículos. Asimismo, se establece una falta de equidad en el proyecto de ley frente al control que se establece a los particulares como a el control que se establece a los vehículos tipo taxi. En este conversatorio ustedes van a poder realizar las preguntas, pero deberán enviarlas a un WhatsApp. El WhatsApp es el 314-889-8279. Repito, si usted tiene alguna pregunta en el transcurso de este conversatorio, puede enviar su consulta al 314-889-8279 para entregar y para dar estas preguntas a nuestros invitados, el doctor Juan Carlos García y el doctor Carlos Cabal. El objetivo es socializar este proyecto de ley. De ninguna manera se está invitando a una confrontación o a algún tipo de movilización para o en contra de dicho proyecto. Ustedes tienen los espacios pertinentes para ese tipo de conversaciones. El propósito, insisto, es socializar cuáles son las posibles afectaciones. Esta es la segunda convocatoria que realizan las empresas de transporte en la ciudad de Pasto. El pasado 5 de marzo en el San Felipe Neri se dio precisamente también la primera convocatoria para hablar de estos proyectos de ley que normatizan y legalizan el transporte público a través de plataformas. Un tema que debe interesar a todos los vinculados en el sistema o en el transporte público, sea municipal o sea intermunicipal, porque diferentes apartes de este proyecto de ley afecta a este sector del transporte. Muy bien, quiero saludar entonces a esta hora a el doctor Juan Carlos García y al doctor Carlos Cabal, quienes nos expondrán cuál es el análisis que ellos han hecho de este proyecto de ley y sus posibles implicaciones en el transporte público en el país, pero obviamente en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto. Doctor Juan Carlos Gaviria y doctor Juan Carlos Cabal, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Me están escuchando o me están copiando? Perfecto, doctor Cabal, lo escuchamos. Gracias, un saludo cordial para todos mis amigos y compañeros en el municipio de San Juan de Pasto y el departamento de Nariño. Un gusto y muy agradado de estar con todos ustedes. Saben que esa tierra la tengo con sentido de pertenencia, la he visitado muchísimas veces. Hemos interactuado también muchísimas veces con todos los transportadores de las diferentes modalidades de transporte público existentes en la República de Colombia y gracias a Dios hemos conservado y hemos tenido una muy buena amistad y un buen lazo fraterno entre la Federación Nacional de la Industria del Transporte, FENAINTRANS, y los transportadores de
Nariño y de Pasto. Bueno, gracias al señor moderador, yo quiero iniciar este conversatorio haciendo un recorderis. ¿Por qué haciendo un recorderis? Es muy sencillo. Ustedes saben que esto de las plataformas tecnológicas, esto de querer que los vehículos particulares presten el servicio público, no es nuevo. En el pasado, en diferentes proyectos de ley, se ha tratado de socializar y de aprobar a través de varios proyectos de ley todo lo que tiene que ver con el servicio público individual de pasajeros para ser prestado a través de plataformas tecnológicas, pero en vehículos particulares. ¿Qué quiero comentarles respecto a esto? En este momento hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley número 003 del año 2020, pero que está acumulado. ¿Por qué está acumulado? Con proyectos que ingresaron a esa misma Cámara de Representantes en el mismo periodo y con la misma unidad de materia, o sea, el mismo tema y temas demasiado parecidos. Los proyectos de ley que se acumularon al 003 fueron los proyectos de ley 174, 185, 199, 242 y 446. O sea que tenemos 6 proyectos de ley que están acumulados por unidad de materia. Ustedes saben, y pues al que no lo tenga presente, la ley quinta de 1992 del Congreso de la República reglamenta todo lo que tiene que ver con la forma de actuar del Congreso y de sus representantes, de sus senadores y de todos sus integrantes. ¿Por qué tomó el número 003? Pues sencillo, tomó el número 003 porque es el primer proyecto de todos estos que les nombré que se radicó. Por eso tomó ese número. Ya pasando a otro tema respecto y referente a eso, este proyecto de ley acumulado 0003 tiene 33 artículos que fueron tomados o en un estudio que hicieron los ponentes de este proyecto, tomaron diferentes artículos de los diferentes proyectos y convirtieron este proyecto acumulado en un articulado de 33 artículos, en un proyecto de ley de 33 artículos. Tenemos muchísimas consideraciones para los señores ponentes y para toda la Comisión Sexta del Congreso de la República. Les recuerdo que los señores ponentes del proyecto de ley acumulado 003 son el honorable representante Emeterio José Montes de Castro y el honorable representante Osvaldo Arcos como coordinadores ponentes. Y los otros 3 ponentes son el honorable representante Aquileo Medina Arteaga, el honorable representante Milton Hugo Angulo y el honorable representante Ciro Rodríguez Pinzón. Desafortunadamente, porque lo digo desafortunadamente para nosotros como gremio transportador, no tenemos a ningún representante a la Cámara del departamento de Nariño, incluido en la Comisión Sexta. Eso siempre ha sido una mala noticia porque yo sé que ustedes en Nariño tienen una muy buena amistad o acercamiento con los honorables congresistas del departamento y eso nos habría podido ayudar muchísimo. ¿Qué sucedió o qué ha pasado hasta el momento? Este es un proyecto de ley que es una ley ordinaria. Al ser una ley ordinaria, se va a componer de 4 debates dentro
del Congreso de la República, de la Comisión Sexta de la Cámara y posteriormente dentro del Senado de la República y posteriormente ya en una plenaria de todo el Congreso de la República y de sus dos cámaras para convertirse en ley. Esperemos que no llegue hasta allá y yo sé que Dios nos va a ayudar y nuestra unión y nuestra fuerza y todo lo que estamos haciendo va a impedir que eso llegue allá. ¿Qué más les puedo comentar respecto a esto? A ver, este articulado iba a ser debatido el día 24 de marzo en primer debate en el Congreso de la República, Cámara de Representantes, Comisión Sexta. Pero resulta que varios de los congresistas que no están de acuerdo con este proyecto, a saber, teníamos 3, 4, 5 personas que no estaban muy de acuerdo, o 5 congresistas que no estaban muy de acuerdo con este proyecto, pero desafortunadamente 3 de los 5 o 6 representantes se tuvieron que declarar impedidos referente a la discusión, estudio y votación del proyecto de ley acumulado, ya que adujeron tener intereses porque la familia o los familiares o parientes muy cercanos eran propietarios de vehículos taxi, entonces se declararon impedidos. A saber, la vicepresidente de la Comisión Sexta, la honorable representante por el Valle del Cauca, Adriana Gómez, a saber, el honorable representante Wilmer Leal del departamento de Boyacá, y también hubo otro representante, creo que es del Centro Democrático del departamento de Caldas, el cual también se declaró impedido para poderlo hacer. ¿Qué más les puedo indicar antes de entrar al tema grueso respecto al acumulado de los proyectos de ley? En ese debate, supuestamente primer debate, se solicitó por parte del honorable representante León Muñoz de Antioquia, León Darío Muñoz de Antioquia, y la honorable representante Pizarro, creo que él es de Bogotá y del partido, se me escapa en este momento, creo que es uno de los nuevos partidos que hay, solicitaron el archivo del proyecto, lo cual fue negado por la Comisión Sexta en votación y pues hay que respetar la democracia y la mayoría. Después de esto se solicitó un aplazamiento de este mismo proyecto. Ese aplazamiento lo solicitó el congresista del Centro Democrático Quintero. Él es del departamento de Antioquia. También no fue admitido esa solicitud de aplazamiento, pero se logró que se nombrara una subcomisión para discutir el articulado, porque varios congresistas, en los cuales estaban incluidos los que ya les he nombrado, también el congresista Rodrigo Rojas, tienen muchísimas proposiciones respecto al articulado de este proyecto. Entonces, como se nombró una subcomisión a través de un acto administrativo, la resolución 011, se llegó al acuerdo de que esa subcomisión estudiara, discutiera y llegara a un acuerdo para hacer un informe grande respecto al articulado, y si había que cambiarlo, le rindieran un informe a toda la Comisión Sexta
del Honorable Congreso de la República, Cámara de Representantes. Nos hemos encontrado con algo que de verdad nosotros no entendemos. Se tiene que ser, pues, un mago para que en estos días después del 24 de marzo, atravesándose plena Semana Santa, hayan citado a discusión primer debate del articulado el día 7 de abril de este mes que llega, para discutir en primer debate el proyecto de ley acumulado 003. Hemos mirado tiempos, hemos mirado que es casi imposible que puedan lograr colocarse de acuerdo los señores congresistas nombrados en esa subcomisión para discutir y unir criterios, como dice la resolución 011, para poder presentarle un informe a toda la Comisión Sexta del Congreso de la República, Cámara de Representantes, para la discusión en primer debate de todo este articulado del proyecto de ley 003. Ese es a grosso modo cómo estamos, dónde estamos, en qué sitio estamos y en qué tiempo estamos en lo del proyecto de ley acumulado y que tanto nos interesa. Ahora vamos por partes, señores. Primero, señor moderador, me gustaría saber si ya mi compañero Juan Carlos García está, ya llegó a la reunión, si es tan amable. Adelante. Voy a revisar, vamos a revisar. Está el... Le pedimos al doctor Gaviria que prenda su cámara, por favor. Sí, ya está con nosotros. García, doctor García, doctor Juan Carlos García. Doctor Cabal, ¿le parece si vamos avanzando con usted mientras el doctor García habilita entonces su cámara y también está con nosotros? Listo, continúo, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos por partes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí ya está. Qué pena, pero es que me... Señor. Cerrado, por eso no voy a intervenir. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor García. Parece que no tiene muy buena señal el doctor García. Muy así bueno. Que eso. Muy bien. Doctor Cabal, pues avancemos. Continúo. Por favor, avancemos. Continúo. Doctor. Sí, doctor Cabal, avancemos. Mientras el doctor Gaviria. Sí. Siga, por favor. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias, señor moderador. A ver, les cuento entonces. Lo primero que hay que mirar aquí es, nosotros no queremos pues pensar siempre que es que el servicio individual o el servicio público en general siempre se opone a todo lo que sea modernidad. Eso es lo que han querido hacer ver muchas personas interesadas en que estas plataformas tecnológicas extranjeras, sobre todo, ingresen y sean legalizadas en Colombia, y que los vehículos de servicio particular también ingresen y sean legalizados en Colombia para prestar el servicio público. Porque Carlos, algo es muy claro con eso. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Ya estoy haciendo la exposición, yo termino aquí y con mucho gusto ya miramos. ¿Te parece? Vale, listo, Carlos. Ya estoy en línea. Listo. Gracias. Bueno, entonces continúo. Lo que les estoy diciendo es que nosotros como transportadores y como legalmente constituidos en empresas de transporte y propietarios de vehículos de servicio público de transporte y conductores de servicio público de transporte,
Nunca nos hemos negado a la modernidad. Aquí lo claro en esto es que ha habido una publicidad totalmente mediática y querer hacer ver al común de la gente que no tiene ni idea sobre el servicio público de transporte automotor terrestre, es que los transportadores legalmente constituidos en Colombia no quieren la modernidad y quieren tener y seguir siendo obsoletos. Eso es totalmente falso. El peligro aquí con este proyecto de ley acumulado es que no solo va a ser para el servicio público individual de pasajeros, porque si esto pasa, es aprobado y se vuelve ley, se va a romper la cadena del transporte, no solo en el servicio individual, se va a romper la cadena del transporte en el servicio público por carretera, se va a romper la cadena del transporte en el servicio público municipal colectivo de pasajeros, se va a romper la cadena de transporte en el servicio mixto, se va a romper la cadena de transporte en el servicio especial y se va a romper la cadena de transporte en el servicio de carga, y dejando aparte de que todas esas modalidades van a romper la cadena del transporte en todo el transporte multimodal de pasajeros que el gobierno tiene trazado como política pública según la ley 1955 del año 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora entraré más ratico a explicar por qué. Lo segundo que queremos advertir en esta situación es que el transporte público individual de pasajeros con este proyecto queda totalmente desnaturalizado. ¿Por qué queda totalmente desnaturalizado? Porque ya no sería un servicio público individual de pasajeros, sino como ellos lo están llamando en este proyecto de ley, que es de movilidad colaborativa en vehículos particulares intermediados por plataforma tecnológica. Cabe explicarles a ustedes e informarles para que los que no lo saben, que en la República de Colombia, en el Ministerio de Transporte, las empresas de transporte público individual de pasajeros se han preocupado por volverse tecnológicamente fuertes. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento hay 26 plataformas tecnológicas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar servicio individual de pasajeros a través de empresas de transporte debidamente habilitadas, también por autoridad competente, que ustedes saben que la modalidad de taxi, la autoridad competente que habilita es el jefe o director o alcalde del ente territorial. Entonces, hay que dejar muy claro inicialmente que los taxis también tenemos plataformas tecnológicas y también estamos modernizados. No es como nos lo quieren hacer ver, que estamos en la edad de piedra. Eso es totalmente falso. Pasando ya al tema del proyecto y de lo que les comentaba, es muy sencillo. Si ustedes tienen cómo apuntar, les recomiendo para que después lo miren. La ley 1955 del año 2019 es el Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley tiene una que es el artículo 99, nos está explicando y nos está diciendo cuáles son los sistemas de transporte público colectivo que hay y que está proyectado y que existen ya en varias ciudades de la República de Colombia.
A saber, están los sistemas integrados de transporte masivo, que son aquellos que cuentan con una infraestructura segregada para su uso exclusivo y cuyos agentes operadores y de recaudos son concesionados o públicos. Está el sistema estratégico de transporte público, que es el que tienen ustedes en Pasto. Es un servicio de transporte colectivo integrado. Quiero hacer un paréntesis y un pare ahí para decirles que ese servicio estratégico de transporte público que hay en Pasto está en un peligro inminente y grandísimo, como también lo están las empresas de transporte público que integran ese servicio colectivo y que es municipal de pasajeros. ¿Por qué motivo? Porque en el articulado del proyecto de ley 003, en su artículo 28, se está hablando y está autorizando servicios colectivos o servicios, me acuerdo la palabra, para poder, servicios compartidos para prestar ese servicio en carros particulares. Entonces ese es un peligro inminente y ahí ya también se empieza a desnaturalizar el servicio público individual de pasajeros. En ciudades como Pasto, en ciudades como la mía en Buga, en ciudades como la Armenia, donde está Juan Carlos, y en ciudades como muchas ciudades de Colombia, donde eso suceda, pues el servicio público individual de pasajeros va totalmente, pues es mi concepto, a sufrir un revés inmenso, grandísimo, y de verdad no sabríamos ni tendría yo la facultad de decir qué alcance puede tener, pero de seguro nos llevaría, como se dice, o como decía mi abuelita, a una quiebra lenta pero segura. Entonces, y yo creo que ya no tan lenta con todo esto que está sucediendo. Yo no me quiero tomar más la palabra porque pues eso es muy aburridor que solo esté hablando una persona. Volveré a intervenir ahora más rato. Simplemente les quiero también dejar a conocer y dar a conocer que la Federación Nacional de la Industria del Transporte ha tenido varias actividades todos estos días. Hemos estado demasiado ocupados porque hemos estado interactuando con las UTL de varios honorables representantes de la Comisión Sexta, y en este momento estamos en capacidad de decirles que hay 11 proposiciones que se están haciendo o se van a hacer en la subcomisión. Creo que Juan Carlos también tuvo una reunión hoy en la que yo no estuve y también salieron varias proposiciones. Él les hablará porque nos ha tocado repartirnos a Juan Carlos y a mí demasiado trabajo referente a todo este tema y que también estamos trabajando, y después vamos a hablar un poquito de eso. Ya sabemos que vamos a ir a la hermosa ciudad de Pasto y ese tema también lo vamos a tratar con más profundidad, que es el proyecto de ley 266, régimen sancionatorio, el cual tiene una nota muy grande de parte del gobierno nacional en la cual les están diciendo que se apuren con ese proyecto de ley. Quiero darle la palabra a mi compañero Juan Carlos García y más tarde intervendré nuevamente cuando Juan Carlos vuelva y me ceda la palabra para no aburrirlos tantos con una sola persona. Adelante, señor moderador, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cabal, por esa introducción. Haciendo recuento, entonces, es falso que el transporte público en Colombia no se quiera modernizar. Eso es necesario dejarlo claro. De hecho, en Colombia ya hay 26 plataformas habilitadas en el país para prestar el servicio a través de la plataforma, pero con vehículos legalmente establecidos para el transporte. El plan de desarrollo establece varios tipos de transporte público en el país, pero ninguno de ellos establecen las plataformas. De allí la necesidad de hacer este tipo
de análisis a proyectos de ley como el 003. Queremos saludar también a esta hora de la tarde a nuestro otro invitado. Se trata del doctor Juan Carlos García. Doctor García, buenas tardes. Por favor, permítanos conocer cuál es el análisis que han hecho ustedes de este proyecto de ley 003 que ya cursa en el Congreso. Bueno, con las buenas tardes, por favor, me confirma cómo me escuchan. Perfecto, está muy bien el audio. Bueno, con el saludo especial, primero que todo me presento, mi nombre es Juan Carlos García Gaviria, presidente ejecutivo de la Asociación de Transportadores del Quindío y director ejecutivo de la Federación Nacional de la Industria. Hizo mi compañero Carlos Cabal, se le escapó varias cositas a Carlos. Hay que decir que este proyecto de ley, donde radica su peligrosidad, de que tienen el posible apoyo de 80 senadores y representantes de todos los partidos. Entonces, cuando usted comienza a hablar de este tema con 80 representantes y senadores ya amigos del proyecto, pues nos lleva a una situación difícil de combatir, aunque lo que hemos hecho en varias reuniones que hemos tenido con los mismos representantes o senadores que han firmado dicha proposición, lo que afirman es que no leyeron el proyecto, o sea, simplemente venga, firmen acá, y eso es algo muy dificultoso para todos nosotros, porque nos ha tocado ir uno a uno a explicarles qué es lo que está pasando, y eso es desgastante, preocupante y demás. Lo otro es que, como decía mi compañero Carlos, esto es acabar con el sector empresarial. Yo creo que los primeros que desaparecen en esta cadena es el sector empresarial de transporte, porque lo que pretenden los ponentes de dicho proyecto es que no se necesite ninguna empresa para poder prestar el servicio. Eso quiere decir que pues simplemente cualquiera podría prestar el servicio de transporte público individual, con lo que acotaba mi compañero Carlos. Se inventan el tema de economía colaborativa. ¿Alguien tiene por ahí abierto un micrófono, por favor? Economía colaborativa para disfrazar un servicio que es colectivo. Y cuando el servicio es colectivo, lo que preocupa, por favor, alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Lo que habla del servicio colectivo, eso lo que lleva es degenerar a los demás modos. Pero algo más preocupante aún, cuando usted habla de un servicio particular prestando el transporte de un ciudadano a un lugar X a un lugar Z, sin mencionar la palabra colectivo, perdón, público, esto quiere decir simplemente de que están acabando no solo con una modalidad, sino con el resto de modalidades. Eso queda claro. Nosotros consideramos desde la constitución del mismo proyecto que el proyecto es violatorio de la Constitución Nacional. ¿Y por qué es violatorio de la Constitución Nacional? Porque el sector transporte público, y por eso se cuida tanto los congresistas en dejar implícito el transporte público en el proyecto, es un servicio esencial, y como servicio esencial no podría siquiera estar haciendo trámites por la Comisión Sexta. El servicio, además de esto, y lo que preocupa aún más, es que es atrevida la ley. La ley habla del levantamiento de la congelación del parque automotor, porque nos dejamos encasillar en la discusión de los cupos. No hay sino un derecho a reponer. Entonces le liberan el tema al congelamiento de vehículos, dejando al garete este tema y dejándole a los señores alcaldes a libre albedrío, pues que con un estudio cualquiera, pues simplemente, o con una solicitud de cualquier persona, pues que simplemente sea habilitado en el transporte individual, haciendo colectivo y destruyendo a los demás sectores. Nosotros, como dice Carlos, no hemos dividido los temas, hemos enviado nuestras proposiciones a los que están haciéndole la oposición al proyecto de ley, a la comisión accidental que hay. ¿Qué nos queda? Nos queda mucho terreno que recorrer, y aquí yo creo que lo esencial
es que el gremio una vez por todas comprenda que si este tema no lo tratamos con la responsabilidad del caso, pues simplemente vamos a desaparecer todos los sistemas. Y hablo del especial, hablo del de carga, hablo del individual, hablo del urbano, hablo del mixto, porque esto no hace diferenciación por ninguna modalidad. Creo que cuando se acumuló el proyecto de ley 003, los senadores han cometido varios errores. Nosotros desde la Federación venimos solicitando audiencias públicas y las audiencias públicas son de obligatorio cumplimiento, pero ellos creen que las audiencias públicas se surtieron antes de que acumularan el proyecto de ley en el 003, cosa que es totalmente irregular para nosotros. Además, porque el acumulado de estos proyectos dejaron por fuera proyectos muy importantes que tendrían que ir en esa acumulación de los mismos. Entonces, no solo se ve que hay mala fe, que hay un interés oculto por acabar con el empresariado nacional. Además de esto, lo que nosotros consideramos, con todo respeto lo decimos, y particularmente quienes hablan, es que la Secretaría de la Comisión Sexta, quien es la encargada de responder derechos de petición y demás, pues está simplemente parcializada. Yo creo que las respuestas de la Comisión Sexta no han sido las adecuadas, ni de los ponentes ni de la misma Secretaría. Entonces, el tema no es menor, es de mucha preocupación. ¿Qué queda por hacer? Ahorita la Comisión Accidental, pues que podamos participar, que podamos debatir. Si surtiera esa comisión y pasara en primer debate de este proyecto, tenemos que hacer lo que estamos haciendo en el departamento de Quindío, que el próximo 9 estaremos en reunión con los representantes y los senadores de esta región para pedirles y exigirles la posición en contra de este proyecto de ley. Entonces, aquí nosotros nos estamos jugando no la vida o la... Por favor, cierren el micrófono, gracias. No la vida ni la supervivencia de una sola modalidad. Aquí tocan todas las modalidades porque lo que dejan allí entrever es un interés muy marcado por unas multinacionales muy particulares y que lamentablemente están pasando por todos los procedimientos que debe tener la Comisión Sexta. Acabo con lo siguiente. Carlos hablaba que después de Semana Santa está citada como primer punto de debate el proyecto 003 sin haberse reunido la Comisión Accidental o Alterna. Pero la dificultad está en qué? En que podría ser que la Comisión Sexta diga que paralela a esta Comisión Accidental se puede debatir el proyecto de ley y eso sí nos daría una desventaja muy grande. Así que nosotros con el equipo que tenemos estamos haciendo contrapeso en este tema del proyecto de ley 003, pero también a los empresarios y a todas las personas que están en esta reunión, les solicito por favor que le pongan mucho cuidado, ya lo mencionó mi compañero Carlos Cabal, del proyecto de ley de sanciones. Ese proyecto de ley de sanciones sancionan, y valga la redundancia, a los directivos de las empresas. Le dan muchas armas a los usuarios y crean unas condiciones de sanción muy peligrosas. Entonces, son varios retos que tenemos, varias situaciones que tenemos y tampoco, para conocimiento de todos, podemos dejar como tema menos importante la reforma del decreto 172 y 1047 que va encaminada hacia el mismo norte que está presentando el proyecto de ley 003. Como ven, son muchos los temas, es demasiado el trabajo, venimos desarrollándolo, haciendo frente a la situación y pues que hasta ahí hoy mi intervención, Carlos, y el señor moderador, le agradezco mucho por la invitación y cualquier inquietud, pues aquí estamos puestos. Muchas gracias al doctor Gaviria por estar con nosotros y por permitirnos conocer esos avances. Ahora, es necesario conocer las implicaciones y cómo afecta a los usuarios. De hecho, ya nos escriben y quiero insistirle a los que están presentes en esta reunión, a nuestros compañeros,
Qué pena, pasa la ambulancia. Queremos insistirle a nuestros participantes y compañeros que están en esta reunión que para todas sus preguntas usted nos puede escribir al 314-889-8279. 314-889-8279. Y hay muchas preguntas y por eso queremos empezar a realizárselas a nuestros invitados. Doctor Cabal, una de las primeras preguntas que nos realizan tiene que ver con qué pasará con los dineros invertidos en el cupo. Muchos conductores aún debemos parte de ese dinero. Esa es la primera pregunta que nos realizan y que le queremos trasladar a usted, doctor Cabal. En ese proyecto de ley 003 se habla de los cupos y el costo de los mismos, y si no se habla, entonces, ¿qué va a pasar con los dineros que ya se invirtieron? Gracias, señor moderador. Primero, la pregunta pues está hablando de los conductores, yo diría los propietarios. Me imagino que el que está preguntando es un conductor propietario. Entonces, le contestaría de la siguiente forma. Acuérdense que el proyecto de ley en el artículo 11, que es lo más ilógico del mundo, si nosotros lo podemos y lo miramos, habla de que quieren desaparecer supuestamente los llamados cupos. Acuérdense que cupos no existen. Esa palabra, pues, uno la usa y todo, pero es la capacidad global transportadora de un ente territorial. Eso son lo que ellos dicen y denominan cupos. Y lo más grave de todo esto, compañeros, es que en el artículo 11 es totalmente increíble lo que dicen. Les voy a leer cómo dice. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte podrá imponer a los vehículos particulares y los vehículos tipo taxi que ingresen por incremento como consecuencia de la presente ley un monto en dinero que tendrá destinación exclusiva para la compensación antes señalada. O sea, el municipio va a vender capacidad transportadora del ente territorial para pagar supuestamente los cupos y las inversiones de las personas que van a quedar sin cupos. O sea, venden cupos para pagar cupos. Es increíble lo que está sucediendo. O sea, eso es totalmente increíble lo que sucede, y por eso la federación nuestra y todos los parlamentarios de la comisión sexta que hemos estado con ellos reunidos están solicitando que se borre de tajo el artículo número 11, porque yo... Sí, claro, sigue, Juan Carlos, de eso se trata. Miren, quieren crear un mecanismo que funciona en México, o que aparentemente funciona en México, que es un fondo para responder sobre esto. Pero ese fondo se vuelve un que nunca funcionó para los alcaldes, y simplemente lo que hacen es crear un software de administración. Nosotros en este aspecto lo que le decimos a los empresarios es que nosotros estamos hablando de la violación de la confianza legítima. El principio de la confianza legítima es un principio que está desde la Constitución Nacional. Aunque la Constitución ha cambiado mucho, les invito a que se renueven en esa Constitución bajo los conceptos y los preceptos. Pero la confianza legítima habla de que cuando el Estado le cambia las condiciones a un sector, pues lo deben de indemnizar de forma inmediata. Entonces, yo no sé cómo hacer el Estado para indemnizar al sector transporte con el valor de los supuestos cupos, que no deberíamos dejarnos encasillar ahí, sino solicitar ese calificativo de más de 188 millones de pesos, más de 3 reformas tributarias. Así que eso lo vemos inviable. Creemos que es un sofisma de administración que tiene el representante Toro, uno de los artífices de estos proyectos, y una de las personas donde hemos tenido más enfrentamiento, pero creemos que esos cupos o el precio del derecho a reposición, porque debemos de cambiar ese chip, pues lamentablemente el gobierno no será capaz de siquiera pagar lo que medianamente cuesta ese valor de reposición. Esa era mi intervención, Carlos. Perfecto. Entonces, para hacer un compendio de las dos,
Es decir, dentro del proyecto se establece una compensación, sin embargo, esa compensación es irreal, no es factible y al final no se va a dar. Lo digo porque muchos compañeros van a recibir versiones de que en el proyecto sí se establece compensación para los propietarios o para quienes tienen cupo y a la hora de la verdad, esa compensación no es real y no va a ser factible para todos los dueños de taxi en Colombia. ¿Estamos bien? ¿Entendimos bien? Sí, eso no va a ser manejable. Ni ¿Entendieron factible. bien? Sí, exacto. Perfecto. Perdón, Juan Carlos. Y Señor. perdón, yo interrumpo algo porque estas palabras no son mías. Se las aprendí al honorable senador Robledo. Que nos muestren la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dónde está la plata para pagar esas capacidades transportadoras, las cuales deben ser de inmediato, como decía Juan Carlos, por el principio de confianza legítima, deben ser indemnizados los transportadores del servicio público individual de pasajeros. Que nos muestren dónde está el certificado del Ministerio de Hacienda, donde se pueda disponer de ese dinero. Con eso, creeríamos que esa eliminación del artículo 11 está condenado a que sea eliminado de ese articulado. Perfecto. O sea, una cosa dice el papel, pero llevar a cabo esas disposiciones que establece el articulado, pues no es factible y no es real en nuestro país. Es decir, que los propietarios o quienes tienen por ahí los mal llamados cupos, pues difícilmente serían indemnizados, para que quede claro para nuestros compañeros. Nos preguntan también sobre el transporte y las empresas transportadoras. ¿Por qué se habla de que las empresas entonces deberían desaparecer o desaparecerían de aprobarse este proyecto de ley 003, doctor Gaviria? Mire, ¿por qué desaparecen las empresas? En el proyecto de ley es muy claro donde dicen que una persona unipersonal, o sea, lo que el sofisma de administración de algunos congresistas y senadores es que cualquier taxista podría ser dueño de su vehículo y convertirse en una empresa unipersonal. Entonces, aquí lo que se pretende por dichos personajes es acabar de un solo plumazo la estructura empresarial que tiene que responder por planes estratégicos de seguridad del trabajo. Se nos abrió por otro micrófono, por favor. Y el mismo proyecto de ley que se encamina es que cualquier particular inscribiéndose en Cámara de Comercio, solicitando la habilitación de particular para trabajar en plataformas, lo puede hacer. Eso quiere decir que si en Pasto hay 2.500 vehículos taxis, por poner cualquier cifra, se podrían convertir en 10.000, sin ningún control y sin ninguna regulación. Por eso decimos que la empresa desaparecería totalmente. Ahora, doctor Cabal, ¿qué pasa entonces con los pagos que tienen que hacer los vehículos de transporte público en la actualidad? Hablamos de los seguros, de los permisos y los diferentes requisitos de ley que tienen que tener, por ejemplo, los taxistas en nuestro país. A ver, le contesto. Ustedes han oído una frase muy bonita que siempre repite el señor Mauricio Toro, representante a la Cámara, uno de los líderes de todos estos proyectos. Equilibrar la cancha. Ellos dicen que hay que equilibrar la cancha y resulta que en todos los proyectos de ley que ingresaron y acumularon en hay unos artículos donde habla de que se va a equilibrar la cancha porque los carros particulares también van a tener pues fuera del SOAT van a tener los seguros contractuales, extracontractuales, van a tener las pólizas. Sí, no, espérate, te contesto por eso, espérate, Juan Carlos. No, es que estoy diciendo que no van a tener, o sea que no, eso es totalmente falso. Eso es un sofisma de distracción también, es lo que quiero explicarles a los señores. Y resulta también que
fuera de eso, las empresas de transporte siempre están obligadas y está la regulación de los planes estratégicos de seguridad vial y de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nunca se va a poder equilibrar la cancha en ese sentido. Sigue, Juan Carlos. Sí, además yo le agregaría lo siguiente. En ninguna parte del proyecto de ley habla de seguros extra y contractual. Y tampoco habla ni se define que el servicio particular tenga que cumplir con todos los demás requisitos que tiene cualquier empresa en el país. Entonces, deja al sector de taxis con las mismas obligaciones, pero al particular le quita obligaciones. O sea, le quita todas las obligaciones que ustedes saben que los seguros este contractual para nosotros se convirtieron en un dolor de cabeza y que hay empresas que pagaban 700, 800 mil pesos y de un momento a otro están pagando 3 millones y medio, ¿cierto? Entonces, ahí habla de un seguro extra, pero no habla ni de cuál determinación ni de qué determinación. Nosotros dentro de las propuestas que hemos hecho, hemos insistido de que si se va a prestar un servicio para trasladar un ciudadano de un lugar X a un lugar Z, pues que simplemente tenga que tener las mismas condiciones y las mismas obligatoriedades que tiene el sector de taxi a nivel país. Y si no, esto no es equilibrar la cancha, sino desequilibrarla hacia un solo sector. Y disculpe, Carlos, que lo había interrumpido. Perfecto. Entonces, los particulares no tendrían que... Señor moderador, le quiero, perdón, Señor. le quiero agregar algo. A ver, le cuento. Yo toqué el tema, toqué el tema de los planes estratégicos de seguridad vial y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque si usted puede imaginar en este momento, todos, y estamos hablando aquí, hay mucho empresario, todo el tema engorroso que ha tenido que pasar las empresas de transporte con esos planes estratégicos de seguridad vial y con esos sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Usted se puede imaginar cuando las empresas, como decía, y no los cobije como está en este momento la norma que habla de los planes estratégicos de seguridad vial para empresas o para grupos de más de 10 vehículos, de más de 10 trabajadores o de más de 15 trabajadores, los cuales, porque acuérdense que los planes estratégicos de seguridad vial y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deben ser articulados y deben ser integrados. Eso está en la ley, en el decreto ley 2106, artículo 110. Creo que los señores empresarios conocen muy bien ese tema y están en este momento muy preocupados por ese tema. Se volvería incontrolable agregándoles otro motivo más grande todavía, que dentro de los sistemas, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, también dice lo mismo. Entonces, estarían en contra de la política pública de seguridad vial que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, sin contar que todavía no lo hemos tocado, que es la parte ambiental. Adelante, señor moderador. Perfecto, perfecto. Entonces, la pelea, digámoslo así, o no quedaría equilibrado el sistema de transporte actual, como el tipo taxi, frente a los usuarios de plataforma y este tipo de servicio. Por otro lado, nos preguntan que, por favor, doctor Cabal, ahondemos en el riesgo que corren las empresas de buses y de este servicio colectivo. ¿Por qué estarían en riesgo con este proyecto de ley 003? A ver, muy sencillo. Ya creo que lo habíamos dicho. Si ustedes se remiten al articulado en el 28 del proyecto de ley, están hablando de los servicios compartidos. Que sin
empezaría a prestar servicios compartidos. Los servicios de carácter compartido en vehículos de transporte público, particular, servicio de movilidad colaborativa, estaría atentando totalmente contra el servicio público colectivo urbano y contra el sistema estratégico de transporte público que está siendo implementado en la ciudad de Pasto, para hablar de la ciudad de Pasto. Tocaría Pasto, tocaría Armenia, por ejemplo, con el sistema Tinto, tocaría Montería, tocaría Sincelejo, tocaría inclusive los sistemas de transporte masivo de las grandes ciudades, pero a los que más, o sea, afectaría a todo el sistema de transporte público, y no solo al sistema de transporte público en servicios compartidos urbanos, porque me imagino, ¿y quién va a controlar eso, que un vehículo de servicio particular se pueda ir a viajar entre Pasto y el aeropuerto, o entre Pasto y Túquerres con 4 pasajeros? ¿Quién le va a decir que no? Eso sería totalmente incontrolable. No sé si Juan Carlos quiera complementar la respuesta. Sí, cómo no. ¿Por qué hablamos nosotros, además de que acabaría con el sistema como lo conocemos? Es que es muy sencillo. Cuando usted libera cupos, que es lo que ellos pretenden hacer, ¿y por qué necesitan liberar cupos? Porque es que tienen que meter los particulares que están haciendo servicio pirata en este momento, o informal, o ilegal, como quiera usted definirlo. Entonces, cuando usted libera, hace esa liberación de cupos, entonces usted va a tener el servicio compartido, como ya lo habló Carlos, pero además de eso va a tener otra dificultad, que como son muchos más vehículos rodando y prestando un servicio ilegal, pues simplemente no van a poder controlarlo, y se convertirán ya legales en la competencia directa del masivo, integrado o colectivo. Yo le he dicho en las discusiones que hemos tenido con los señores representantes a la Cámara y con la Comisión Sexta, de que esto va en contravía de una política estatal, y es la política de masificaciones. Va en contravía también de los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia para masificación de transporte y estímulo del transporte. Entonces, mientras, por ejemplo, ustedes tengan en Pasto una competencia de 5.000, 10.000 vehículos ilegales, pues con esto van a conseguir otros 5.000, 10.000, pero ya legales. Y además, porque el mismo proyecto de ley dice que estos servicios se podrán pagar a través de mecanismos electrónicos o en efectivo. Eso quiere decir que no van a tener control, no van a tener cómo darle la tranquilidad a los transportes masivos, ni a los integrados, ni mucho menos a los taxistas, de que va a haber un control perenne respecto a eso. Perfecto, muchas gracias. El riesgo entonces sería en prácticamente legalizar lo que hay irregular en este momento, más el incremento natural que vendría con la aprobación de el transporte a través de plataformas. Ahora, en el proyecto se establece o se habla de unas tarifas dinámicas, y nos han escrito preguntándonos qué es eso de las tarifas dinámicas y por qué le debe preocupar al transporte legalmente constituido de Colombia. Doctor Cabal, ¿por qué este tema de las tarifas dinámicas? ¿En qué consiste y cuál es el riesgo? Compañeros, estoy oyendo un poco entrecortado. Voy a volverme a contar, por favor, si le das pregunta a Juan Carlos, porque no les alcancé a escuchar muy bien la pregunta. Habla de tarifas dinámicas, pero no alcancé a oír bien la pregunta, por favor. Perfecto, perfecto. Le realizamos la pregunta al doctor Gaviria. Doctor Gaviria, ¿por qué nos debería preocupar y en qué consiste el tema de las tarifas dinámicas? ¿En qué consiste y por qué nos debería preocupar? A ver, una tarifa dinámica es aquella que la controla no el Estado como tal, sino la plataforma. Quiere decir esto, yo no sé en Pasto cuántas plataformas hay. Todo el mundo me habla y yo no oigo. Carlos, cierre el micrófono, por favor.
No sé cuántas plataformas hay en Pasto en este momento, pero la mayoría de plataformas, la tarifa dinámica habla de una tarifa mínima en X hora del día. Pero cuando hay congestión de más, esa tarifa se puede triplicar o cuadriplicar sin tener control. Nosotros lo que hemos insistido, y ya que se está creando una nueva modalidad, porque esto no es otra cosa, sino la creación de una nueva modalidad, es que debe haber una base de partida para esa tarifa dinámica. Y esa base tiene que ser 3 o 4 veces superior a la del básico. O sea, si una carrera mínima en un vehículo público taxi vale 2.500 pesos, el punto de partida para esta nueva modalidad debería ser de 5.000 pesos, por decir algo. Y la tarifa dinámica lo que hace es eso. En horas de congestión lo que hace es darle un plus que sea más cara el servicio, digámoslo así, y entonces esto haría que primero el usuario corriente que nosotros tenemos, pues se nos baje y se vaya de nuevo la ilegalidad. Entonces esto no nos daría ninguna garantía de que nosotros podamos tener un buen servicio, sino que también degeneraría el servicio. Perfecto. De allí la preocupación entonces por las tarifas dinámicas. No sé si el doctor Cabal ya nos escucha bien y quiere acotar algo a la exposición del doctor Gaviria. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Doctor Gaviria. Estoy conectado nuevamente, qué pena, ya estoy oyéndolos bien, gracias. Perfecto. No sé si quiere acotar algo a lo expuesto por el doctor Gaviria. No alcancé a oír, no puedo acotar porque no sé qué dijo Juan Carlos, me estaba conectando nuevamente, aquí estoy. Perfecto. Ya bien, gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces, doctor Cabal, se da a entender entonces que no solamente las plataformas estarían abiertas a transportar dentro de los municipios. Se dio a entender a través de las exposiciones que ustedes nos hacían que el transporte intermunicipal o las empresas de transporte intermunicipal también se verían afectadas. ¿Se contempla el transporte intermunicipal dentro de esta apertura a las plataformas? Es decir, ¿también serían afectadas las empresas de transporte intermunicipal, doctor Cabal? Nuestro concepto es que sí se vería afectadas las empresas de transporte intermunicipal y no solo las empresas de transporte intermunicipal, se verían afectados la carga, el transporte mixto y, como ya lo dijimos, el transporte urbano colectivo. ¿Por qué? No sé cómo nombrarlo, decirlo, se abriría, como se dice, la caja de Pandora. ¿Por qué se abriría la caja de Pandora? Porque si ya nos ingresan vehículos particulares a la modalidad de vehículos taxi, ¿quién no nos asegura que van a ingresar vehículos particulares, buses, vehículos particulares carga, vehículos particulares camperos, vehículos particulares camionetas doble cabina a través de plataformas tecnológicas, sobre todo extranjeras, porque ustedes ya saben que sin mencionar esas plataformas multinacionales, ya tienen hasta plataformas para operar aviones o colocar a un usuario en contacto a través de la plataforma con una empresa privada o un avión particular. No sabríamos decirlo cómo, pero sí colocaría en peligro. Pero no solo hasta que se surta eso, sería el peligro de inmediato si pasa este proyecto de ley, porque ya lo mencioné. ¿Quién va a controlar que un vehículo particular lleve 4 pasajeros si es un automóvil de Pasto a Túquerres sin ningún problema y sin ninguna consideración y sin ningún control? Si en este momento los controles del transporte ilegal son irrisorios en todas las regiones del país, usted se puede imaginar con vehículos particulares ya prestando el servicio público individual cómo sería el caos, la anarquía. El gobierno no tendría y el brazo operativo de la Policía Nacional de Carretera, que ya va a desaparecer, porque ustedes saben que está por desaparecer y se volverían policías de vigilancia y control, los entes territoriales no serían capaces de controlar la anarquía que pueda suceder con esto. Adelante, señor moderador. ¿Le puedo complementar, Carlos?
Sí, claro, bien pueda, por favor. Mire, los que estamos acá, todos somos transportadores y todos sabemos lo que pasó con el servicio especial. Cuando hay sobreoferta de servicio en cualquier modalidad, lo que hace es desbordarse. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pasa de 2.500 vehículos a 10.000, entonces esos vehículos que ya ven afectada su productividad, lo que se van a ir es a hacer otras modalidades que no están contempladas dentro del servicio. Eso lo vemos en taxis, eso lo vemos en especial, eso lo vemos en muchas modalidades y es lo que va a pasar para nosotros en este sentido, porque lo que quieren es liberar, pero sin ningún control. Y es más, ya ofrecen servicios por plataformas de carga intermunicipal. Por ejemplo, desde Armenia están publicando, están ofreciendo mejor sillas desde Armenia hasta Bogotá en vehículos particulares. Entonces, eso va a ser incontrolable, desbordable y no va a ser capaz el Estado de darnos las garantías para eso. Por eso consideramos que el transporte intermunicipal va a ser seriamente afectado. Muy bien, entonces el transporte intermunicipal se vería afectado porque habría apertura y cualquier persona inscrita a una plataforma estaría facultada para hacer ese transporte, una competencia desigual. Por otro lado, nos preguntan, a ver, y yo en esto quiero ser muy, no sé, guante de... Señor moderador, ¿lo puedo interrumpir un momento para acabar de agregarle algo a Juan Carlos? La pregunta sería respecto a lo que ustedes nos acaban de preguntar. Si esto sucede, yo, o sea, lo hago como pregunta personal y exclusivamente mía. Si los vehículos particulares ingresan y se abre la caja de Pandora, como dice, la pregunta es, ¿para qué decretos reglamentarios en las modalidades de transporte público si se va a volver el caos? Esa sería la pregunta. Si quieren la dejamos ahí, dejémosla ahí. ¿Para qué servir? ¿Para qué decretos reglamentarios a las modalidades si se va a desbordar todo? Adelante. Queda la pregunta en el aire, claro, ¿qué va a pasar? Ahora, hablando precisamente del transporte de carga, muchos nos empiezan a escribir y le queremos recordar a quienes están con nosotros que usted, si tiene alguna pregunta, nos puede escribir al 314-889-8279. Nos preguntan por el tema de la chatarrización. Con este proyecto de ley 003, ¿qué va a pasar con esa compensación o con ese proceso de chatarrización de los vehículos que ya cumplieron su vida útil? Doctor Gaviria. A ver, el proceso de chatarrización en servicio de carga, pues es un proyecto que montaron sí o sí. El tema de chatarrización y lo que están hablando, por ejemplo, estamos discutiendo ayer en las horas de la mañana y hoy el tema que se está tratando de imponer frente al transporte intermunicipal. No sé si lo sepan, pero los carros que ya cumplieron 20 años después de 2019 no se les van a renovar tarjeta de operación. Hablo de servicio intermunicipal que está recientemente reglamentado. Entonces, preocupaciones muchas porque es que el proceso que hubo de chatarrización del servicio de carga no podrá ser aplicado como se pretende hacer en el servicio individual y como lo quiso hacer ver el señor Mauricio Toro en una entrevista en Caracol, porque son universos totalmente diferentes. Cuando era el servicio de carga era 1 a 1, o sea, usted saca uno y entra uno, ingresa uno, y iba a tener o tiene también una ayuda del Estado. Entonces en esa ayuda del Estado pues obviamente ese proceso de chatarrización pues obviamente prospera, pero aquí frente a lo que quieren hacer, como lo explicaba Carlos anteriormente, con el transporte individual de taxi, eso sería el acabose. Y si pasa este proyecto de ley, volvemos, insistimos, sería para las demás modalidades un tema de mucha preocupación en todo lo que tiene que ver con su reglamentación. Quiero, permiso, yo complemento algo. Acuérdense, y también lo dejo en el tintero para que ustedes si no algunos no lo han tenido en cuenta o no lo saben, los taxis, según la reglamentación vigente en este momento,
no tienen vida útil. Por decantación van siendo renovados y van siendo chatarrizados y aplica no el incremento del vehículo, del parque automotor, sino que aplica la chatarrización y posteriormente la reposición. Ninguna empresa de taxis habilitada en el país maneja fondos de reposición porque los taxis no tienen vida útil, pero sería peligrosísimo para las demás modalidades de transporte. Vuelvo e insisto, si se abre la caja de Pandora con este proyecto de ley para los taxis. Y le complemento a Carlos. Mire, en el proyecto de ley admiten carros que tengan 10 años. Con 10 años se vinculan, o sea, carros de segunda, mientras en el servicio público, en cualquier modalidad, están exigiendo el carro totalmente nuevo. Entonces, aquí hay un desequilibrio gigante y una falta de igualdad. Yo creo que aquí este proyecto de ley, como ustedes pueden ver, y el análisis que hemos hecho, totalmente lesivo para el sector, desaparece el sector y nos ponen a competir en desigualdad con ellos. Ahora, nos escriben mucho y quiero tocar esto con guante de seda y quiero especificar que las empresas que convocan a este diálogo, Expreso Juanambú, Tax Lujo, Conartax y las empresas agremiadas a APETRANS, no están convocando una movilización, pero le preguntan la opinión de el doctor Cabal y del doctor Gaviria de qué tan necesario o no necesario es plantear que los taxis, en opinión de nuestros invitados, empiecen a plantear algún tipo de movilización. Obviamente hablamos de Pasto y Nariño, pero una movilización a nivel nacional. ¿Hay algún tipo de planteamiento? Doctor Cabal, doctor Gaviria. Si me permite, Carlos. Sigue. Mire, yo creo que un paro, o sea, cuando uno llama a un paro, eso tiene muchas connotaciones. Por eso nosotros nunca hemos estado de acuerdo en hacer disparos al aire. ¿Qué quiere decir? Lanzan en cualquier momento cese de actividades y paro a nivel nacional, pero sin ninguna programación. Carlos, que ha tenido los sindicatos, nosotros que somos la única federación a nivel nacional inscrita en el Ministerio de Trabajo, que tendríamos la potestad de poder llamar a un cese de actividades, pues nosotros sí sabemos que tenemos que nombrar unos comités a nivel nacional, que tienen que haber comités registrados ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ser muy prudentes con el llamado que se hace a un cese de actividades o a un paro nacional. El paro nacional, cuando usted habla de paro, es el cese total, una inmovilización de todo el sector, y eso puede traer muchas consecuencias, porque si usted llama a una inmovilización de más de 800.000 familias, ¿quién controla esa inmovilización? Ahora, pues, esto no quiere decir que nosotros no tengamos dentro del radar protestas, inmovilizaciones, manifestaciones o demás. Pero creo que hasta el momento lo que hay en el proyecto de ley nos da confianza para darlo como ya hemos hecho con 4 anteriores. Lo que necesitamos es que haya unidad, que nosotros podamos hablar por muchas ciudades a nivel país como lo estamos haciendo, con nuestros afiliados de más de 51 ciudades, y podamos tener una voz de respaldo. Y que si en algún momento nosotros llamamos a un cese de actividades, pues que simplemente ese cese de actividades se lleve a cabo cuando nosotros determinemos la hora cero. Obviamente, ¿qué nos animaríamos nosotros a hacer? Hacer una campaña de identificación de los senadores y representantes que están de acuerdo con este proyecto, los más de 80, identificarlos en cada ciudad y hacer una campaña masiva dentro de los mismos parabrisas de los vehículos en contra del proyecto 003, y yo creo que por ahí sería un poco. Carlos, no sé si quiera complementar. Sí, gracias, Juan Carlos. Yo sí le quiero comentar a todos los compañeros en Nariño que nos están escuchando que en esto hay que ser muy cuidadoso y hay que saber manejar los tiempos. Hablo de cómo se manejan los tiempos. Acuérdese que estamos en un proyecto de ley que va a manejar 4 debates.
no hemos empezado. Apenas nos vamos a subir al ring. Lo que hicimos el 24 de marzo fue un calentamiento. No hemos empezado. Nos vamos a subir al ring el 7 de abril para el primer debate. Después de que, acuérdense, pongamos que pasó el primer debate. Ya viene la ponencia para segundo debate y hay que votar si es positiva o si se va a hacer ponencia positiva o si van a hacer ponencia negativa. Todos esos tiempos hay que manejarlos y acuérdese que el Congreso trabaja única y exclusivamente hasta junio 20 del año 2021. Todos esos tiempos hay que saber manejarlos, señores. Y acuérdense que a partir del 20 de julio del año 2021 nuevamente se instala el Congreso de la República. Pero ese periodo legislativo, casi todo, va a ser político. ¿Por qué va a ser político? Porque en marzo del año entrante son las elecciones para Congreso de la República. Entonces tenemos que ser muy estratégicos, cuidadosos para eso. Y acuérdense también que en esta legislatura que va hasta junio 20, hay muchos temas gruesos dentro de las expectativas del gobierno nacional, ustedes ya saben, con la parte tributaria, con la parte de la pandemia, con la parte de la reactivación económica, con muchos temas que son prioritarios. Entonces, vuelvo y le repito, nunca hemos descartado que hay que hacer movilizaciones y que hay que hacer alguna acción si esto se nos va a salir de las manos, pero hay que saber manejar los tiempos. Y en eso nosotros somos muy cuidadosos y muy respetuosos. Adelante, señor moderador. Perfecto, muchas gracias. Es decir, paciencia y estar muy pendientes de cómo avanza el proceso de discusión de este proyecto de ley. Hay tiempo para hacer gestión. Nos preguntan por los terminales de transporte. Al darse esa apertura y facilitar el transporte, ¿en dónde quedarían entonces los terminales de transporte de todas las ciudades en Colombia? Doctor Cabal. Yo le paso esa pregunta a Juan Carlos, que es de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte de Armenia. Ellos han estudiado y han mirado mucho ese tema, y si estamos hablando de taxis, no vamos a hablar de terminal de transporte, pero sí vamos a hablar de transporte público por carretera, y esa expectativa de las terminales la puede resolver Juan Carlos. Yo manejo el tema, pero Juan Carlos es de la Junta Directiva de la Terminal de Armenia, entonces él les puede contestar mejor esa pregunta. A ver, frente a los terminales, hay un proyecto de decreto donde están hablando de una recategorización, y que en esa recategorización podrían pasar muchas cosas, incluyendo la posible puesta en marcha de terminales satélites o integración. Frente a eso estamos en la total expectativa. ¿Qué pasaría con los terminales? Pues el impacto es para todos. Ya le explicaba ahorita que cuando nosotros que somos transportadores, cuando se satura una modalidad, esa misma modalidad migra a otra. Eso ha pasado con los especiales. Los especiales, cuando se quedan sin trabajo, entonces se van a transportar estudiantes, se meten a las veredas, muchas cosas que no deberían hacer. Entonces eso daría un golpe muy preocupante a los terminales de transporte en la infraestructura para desarrollar el transporte intermunicipal. Perfecto, claro, se cambiaría la modalidad y ya no estaríamos obligados a usar el terminal. Ahora, nos preguntan sobre de aprobarse el proyecto de ley en este momento. No sé si podemos escuchar mucho ruido, no sé si es el doctor Cabal. No le escuché, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, nos preguntan sobre cuál sería la diferencia de adquirir un vehículo tipo taxi o un vehículo particular frente a la aprobación de este proyecto. ¿Habría diferencia en comprar un vehículo tipo taxi o un vehículo particular para prestar el servicio de transporte público si se aprueba este proyecto de ley? Pues yo le voy a contestar así muy
fácil y ya lo ha dicho Juan Carlos. Sin el proyecto de ley yo me puedo comprar un vehículo particular. Modelo, ¿estamos en qué año? Modelo 2012, 2013. Muy barato. Vaya usted, compre un vehículo de servicio público taxi de ese modelo, ¿cuánto le vale y cuánto le valdría el particular? Y sería la cancha totalmente desequilibrada. Sería mucho más fácil comprar un vehículo de servicio particular o como han hecho en muchas ciudades del país ya grandes en este momento. Los señores que han tenido taxis han vendido en X tanto dinero y trabajando. O como sucede en las ciudades como las nuestras y de clima caliente, y yo creo que en Pasto también. Han sido propietarios de vehículos taxis, han vendido su taxi y han comprado 10 motos y empiezan a trabajar como motorratones. Creo que con eso le estoy contestando la pregunta al compañero que la hizo. Yo le complementaría, si Señor. me permite. Yo les invito a lo siguiente, y lo digo en cualquier charla, en cualquier empresa donde generalmente las doy. Aquí los que estamos con una camiseta, y es el transporte legal. Si no hay legalidad y usted no defiende la ilegalidad, ¿qué está haciendo acá? O sea, el tema aquí es que nosotros frente a la ilegalidad no le vamos a jugar de ninguna especie. Ahora, nosotros estamos defendiendo acá el trabajo y el soporte de más de 800.000 familias y más de 3.000 empresas que hay en la modalidad de taxi. Lo otro es que siempre lo he dicho, en mi charla lo digo mucho, usted puede tener 10 pesos invertidos en un vehículo taxi, o 50 en un vehículo taxi en otra región, o 100 en otra región, o 150, pero es su patrimonio. Y frente a eso, la Federación Nacional de la Industria del Transporte está con la camisa puesta, es en defender a esos inversionistas. Nosotros no tenemos otro norte. Pero entonces estaría en riesgo de desaparecer el taxi oficial, el taxi amarillo en nuestro país con ese proyecto de ley. El proyecto de ley es muy discutible y creo que no tenga vía jurídica, que no tenga futuro, pero nos tenemos que poner la camiseta. Mientras tanto, creo que podemos decir hasta el momento que la modalidad de taxi sigue vigente y seguirá vigente. Yo pienso lo mismo, señor moderador. Los taxis seguirán vigentes. Por eso estamos haciendo y estamos reunidos aquí hoy. Por eso estamos haciendo un trabajo. Por eso tenemos que estar en Bogotá. Por eso tenemos que estar en las ciudades intermedias. Por eso tenemos que estar en las ciudades capitales pequeñas como Pasto, Montería, Sincelejo, Valledupar, todas las ciudades intermedias y capitales pequeñas de Colombia, porque el servicio público individual de pasajeros pensamos como federación que no va a desaparecer, porque no puedo decirles que este proyecto de ley no tiene futuro, porque ya lo dijo Juan Carlos cuando yo hice mi primera intervención de resumen, que él dijo que se me ha pasado algo, ¿no? Era esperando pues ya hacer ya las intervenciones y entrar más en materia. El peligro de esto es que políticamente hay un manejo de unas bancadas en el gobierno nacional y en el Congreso de la República que firmaron los proyectos de ley sin saber que estaban firmando. Y eso es muy peligroso, demasiado peligroso, porque al fin y al cabo políticamente se va a manejar o se podría manejar que este proyecto de ley pasara. Ya vendría la parte constitucional y vendría la parte de ya demandas y reparaciones directas con responsabilidad patrimonial y hasta contractual en contra del Estado, pero eso sería demasiado ya peligroso para todo el gremio transportador legal de este país. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, nos preguntan también por cuál sería la afectación o cuál sería la condición del usuario
frente a la aprobación de este proyecto y a la apertura para la prestación del servicio de transporte público a través de plataformas, ¿hay beneficios o hay riesgos para el usuario final? Doctor Cabal. Se me está entrecortando nuevamente. ¿Me repite o que Juan Carlos conteste para yo poder volverme a conectar? Qué pena que he tenido problemas con la conexión. Muy bien. Doctor Gaviria, Pues, ¿escucha la pregunta? Sí, cómo no. La afectación sería total. Yo creo que es una pérdida de garantías al usuario. Iría en contravía de las garantías que tienen que tener un usuario en el servicio público, porque a pesar de que lo quieren disfrazar como una necesidad inmediata de tener banco de datos, de tener más control frente a la prestación del servicio, la realidad del proyecto de ley es que desmejora al usuario, le quita la protección de los seguros contractual y no le obliga, por ejemplo, al conductor que va en un particular intermediado por plataforma a tener seguridad social, no le obliga a tener responsabilidades y el usuario yo creo que saldría muy afectado porque una tarifa X que usted maneja en cualquier municipio se le podría ver en cualquier momento duplicada o triplicada y la tendría que pagar sí o sí porque ya estaría autorizado en una ley como esta tan perversa. Alcancé a oír la última parte de lo que dijo Juan Carlos. ¿Ahí me están escuchando bien, por favor? Sí, señor, lo estamos escuchando bien. Alcancé a escuchar lo que dijo Juan Carlos y también le complementaría, señor moderador, a todos los compañeros que nos están escuchando. Y vuelvo y pregunto, soy muy dado a preguntar. ¿Y la seguridad vial qué? Para el usuario, con toda esta anarquía que se va a formar. Eso afectaría demasiado a los usuarios, señor moderador. Seguridad vial ante todo. Seguro. Y no solo eso, sino también la seguridad como tal de los usuarios, no solamente la vial, sino también la seguridad. No habría tampoco ningún tipo de identificación por parte de estos vehículos que funcionen a través de plataforma. Nos preguntan sobre cómo se controlaría o se contrarrestaría el transporte ilegal, pero por lo que hemos dialogado, sencillamente el transporte ilegal pasaría a ser legal y no habría transporte ilegal. ¿Entiendo bien a partir de lo que hemos hablado, doctor Gaviria? No, al contrario. Yo creo que se intenta legalizar lo ilegal, pero se triplicaría la ilegalidad, porque es un efecto boomerang. Lo que a mí no me sirve, se le duplica o triplica en la realidad de la porque cuando usted integra a cualquier sector más vehículos de los que necesita, se vuelve inviable ese sector. Entonces, inmediatamente y por operación dominó, lo que se presenta es que incrementa la ilegalidad porque sabe que lo ilegal se va a seguir legalizando supuestamente y lo que lleva a una anarquía. O sea, los ilegales se van a regular, pero la ilegalidad no nos está mostrando ni este proyecto ni en la ley de sanciones cómo es que se va a controlar la ilegalidad, porque ustedes saben, no es un secreto, hay alcaldes, y ustedes lo vieron allá en Pasto, alcaldes de Pasto, alcaldes de Cali, alcaldes de Bucaramanga, alcaldes de Cúcuta que no quieren controlar la ilegalidad. Entonces simplemente esto es acabar, vuelvo y le digo, con la estabilidad económica que tienen muchas familias, poca, mucha o muy pequeña, pero acaba con esa estabilidad de facto y este proyecto de ley lo que hace es fomentar la ilegalidad porque al usted meter o incluir más vehículos para competencia, la tarifa se baja más, sus ingresos se bajan más, acaba con el sector empresarial y de inmediato ingresa más informalidad al mismo sector. Esa es mi percepción. Yo le complementaría, señor moderador, y a todos los compañeros que nos están escuchando. Y no se olviden, nosotros aquí nos hemos enfocado en el proyecto de ley, que es el tema central y todo. Pero acuérdese que ustedes en Pasto, nosotros en Clima Caliente, yo les pregunto, vuelvo y pregunto, ¿qué hay más ilegalidad? ¿En los carros piratas particulares que hay en este momento
o como llamamos nosotros en el Valle del Cauca y en muchas partes del país, los motorratones. Eso no los hemos tocado. Y eso es un fenómeno totalmente inmenso, grande, que ha perjudicado enormemente al transporte debidamente constituido y al transporte legal en todos los entes territoriales de Colombia. O sea que la ilegalidad seguirá tan campante como siempre y seguirá siendo utilizada por los gobernantes de turno para hacer su carrera política y para poder ganar unas elecciones. Ese es mi concepto. Pero eso quiere decir entonces que las plataformas legalizarían el servicio del mototaxi. No, pues es que allá ya hay plataformas para los... No, a mí no me gusta hablar de mototaxis porque es que de verdad ellos no son taxis. Por ningún lado les cabe la palabra taxi. Pero ya hay plataformas, pick-up, todo eso, ya en este momento hay plataformas. Lo que pasa es que no están dentro del proyecto de ley, pero mire, volvemos a lo mismo, ya habíamos hablado de las diferentes modalidades, entonces al abrir la caja de Pandora, no sobra decir que esperaríamos de pronto un proyecto de ley para legalizar las motos, cuando nosotros pensemos que no lo hay. Y es más, los compañeros de Pasto que estuvieron con nosotros en unas reuniones, ellos saben que estuvimos muchas veces discutiendo porque ya nos querían meter motocarros, legalizar motocarros para la última milla en los transportes públicos integrados y de transporte público masivo de pasajeros. O sea que todo se puede esperar. Adelante, Juan Carlos, creo que querías decir algo. Yo creo que ese sería el próximo paso. O sea, si nosotros permitimos este tema del proyecto 003, el próximo paso sería legalizar lo ilegal. Entonces, este proyecto de ley no le da garantía a nadie, ni al sector público, ni al sector particular que quiere ingresar bajo plataforma. Ninguno de los dos está bien contemplado en el proyecto. Perfecto, perfecto. Ahora nos preguntan, luego de hacer un estudio de la anotación o revisión que se realizó en la subcomisión, se observa que no hubo anotaciones de fondo. Es decir, queda el articulado general que consiste en regular el transporte legal en carros particulares. ¿Es así? ¿Ya la subcomisión analizó y no cambió el articulado? ¿O cómo va esa discusión en la subcomisión? Doctor Cabal. Le contesto, tenemos conocimiento de que, o sea, lo que está afirmando la persona que pregunta eso no es cierto. Nosotros no tenemos conocimiento de que no ha sido cambiado el articulado. Apenas esta mañana empezaron a reunirse las UTLs de los señores parlamentarios que están en la subcomisión. No tenemos noticia de que de verdad haya pasado lo que está diciendo la persona que hizo la pregunta. Eso no es confirmado, creo que no puede ser posible y no me gustaría jurídicamente hablar del tema porque sería pues no ayudar a que no incurran en muchos errores los señores representantes a la Cámara que hagan eso. Juan Carlos, si quiere complementar, de verdad yo no quiero tocar esa parte jurídica porque no es conveniente en este momento. Claro, yo creo que el articulado no puede pasar como está. Eso sí es claro. Y lo que dice Carlos, pues nos abstenemos de hablar sobre el tema, pero si llegara a pasar como está, el problema es para ellos. Perfecto. Entonces, ahora, hablando precisamente de esto, por favor, ayúdennos con los tiempos. Está en discusión en la subcomisión que se creó. Ustedes nos dicen, se están reuniendo las UTL de cada uno de los congresistas que hacen parte. ¿Cuánto tiempo? Porque ustedes han sido claros que son 4 debates. No se ha dado ni siquiera el primero, que estamos en el proceso de la subcomisión. ¿Cuáles son los tiempos? Porque recordemos que ustedes también lo han dejado claro, hasta el 20 de julio va esta legislatura. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de discusión para estar pendientes de los mismos y para saber el proceso de aprobación o no de este proyecto de ley? Juan, por favor contesta y yo te complemento. Bueno, los tiempos son inciertos, les voy a explicar por qué. Porque se supone que no se
no se han reunido lo de la subcomisión, pero ya citaron en el primer punto para, después de Semana Santa, la comisión sexta para debatir el proyecto de la 003, cuando es inconstitucional lo que están haciendo. Pero supongamos que se arme el primer debate, que pase el primer debate. El llevar al segundo debate, que es en plenaria, podría pasar muchas cosas. Inclusive podría pasar muchas cosas que pudiera quedar para la próxima legislatura. ¿Por qué? Por el tiempo electoral que viene. Aquí es incierto lo que se puede estar presentando, porque además pasa al Senado. Cuando pase al Senado, la comisión sexta del Senado puede decir, venga, este proyecto no me convence por esto, aquello y lo otro. Sí, la comisión sexta del Senado hace cambios a lo que viene de Cámara de Representantes, entonces tendría que haber una conciliación de ese proyecto de ley para poder llegar a la plenaria del Senado. Entonces es un camino muy tortuoso que todavía no tenemos claridad, que tenemos que esperar que se desarrolle, pero que en cada paso, como viene haciendo la federación, tiene uno que estar pendiente qué es lo que va pasando para poder estar presente en los debates y poder hacerle contrapeso con los senadores, con los representantes o simplemente con los documentos que hemos enviado. Te complemento ahí la respuesta. Venga, fechas no se pueden dar porque en un debate pasan muchas cosas. Ustedes saben, los que estuvieron en el primer debate, entre comillas, que ellos iban embalados a aprobar el articulado en ese debate. O sea que ya en lo que seguiría ya sería ponencia positiva para segundo debate. Entonces ahí no podemos decir es que el debate se va a dar el 7 de abril y entonces después ya van a citar para el 7 de mayo y entonces sí van a poder después citar en plenaria para hacerlo el 25 de mayo y entonces antes del 20 de julio va a ser aprobada la ley y se va a enviar y va a haber la conciliación de Cámara y Senado y entonces ya se va a hacer un solo proyecto de ley y se va a mandar a revisión constitucional y se volvería ley. Eso sería decir una falacia, porque eso no se puede saber, ya que en un debate pasan muchísimas cosas. Lo que yo sí les llamo a todos los compañeros de Nariño es a estar siempre muy pendientes de lo que está sucediendo y vuelvo y digo, por eso hay que saber manejar los tiempos. Los tiempos hay que saberlo manejar ¿cómo? Mediante y cómo se van dando los debates en el Congreso de la República. El que diga que es que va a pasar tal fecha y tal fecha, no está siendo claro ni está diciendo la verdad, porque eso no sucede en una discusión y sobre todo en un proyecto de ley como este. Eso es lo que les puedo complementar y ese es el funcionamiento y así funciona el Congreso de la República con un proyecto de ley ordinario, porque si ya vamos a hablar de otros proyectos de ley o de actos legislativos, esos toman casi un año. Sigan, por favor. Además, Carlos, le complemento. Por ejemplo, la Comisión Accidental puede presentar el supuesto articulado, pero en la discusión, supongamos que la otra, porque son 18 representantes, ¿no? Y sí, la comisión está conformada, por ejemplo, por 8, pero puede ser que los otros 10 no estén de acuerdo con el articulado, con los cambios, y voten a favor o en contra. Lo que sí hay que decir es que hay una fuerte presión para que esto se apruebe, pero para eso estamos haciendo, yo creo que el trabajo bien hecho y de mucha conciencia en esto. Así que lo que dice Carlos, aquí no podemos decir la última palabra, pero estamos haciendo la tarea, creo yo. Y déjame te complemento algo, Juan Carlos, y a los demás también. Acuérdate que ya de esos 18 hay descabezados. Está Leal, está Adriana Gómez, está el de Centro Democrático de Caldas y creo que hay otro, o sea que quedarían 14 o 15 para poder debatir eso en primer debate, porque los otros se declararon impedidos para hacerlo. Adelante. Ya, ahora, siendo realistas y viendo todas las dificultades que ¿hay algún tipo de motivación para que se apruebe antes del 20 de julio? ¿Sí hay alguien haciendo el lobby necesario, insistiendo y haciendo
digámoslo así, los acercamientos necesarios en el Congreso para que esto se apruebe el 20 de julio o antes del 20 de julio? Alguien no, muchísima gente, muchos hay tratando de que esto sea antes del 20 de junio, sobre todo las plataformas ilegales extranjeras, y lo puedo decir abiertamente sin ningún inconveniente. El antiguo ministro de Comunicaciones, el señor David Luna, y su corte están haciendo lo posible porque esto sea aprobado, y pues muchísimas más personas, incluyendo honorables representantes, honorables senadores y muchísima más gente que está determinada a legalizar lo que está ilegal y al favorecimiento de las plataformas ilegales extranjeras de este país para que eso pase. Juan Carlos, adelante. Pues yo lo decía al inicio de mi intervención, son 80 senadores y representantes que están inicialmente empujando esto, pero no de manera gratuita. Y aquí me da culpa del mismo gremio, tiene que ser más solidario, apoyar más, invertir más en su defensa, crear fondos para la defensa del sector, crear fondos para poder defender el patrimonio X, Y o Z. Pero aquí lo que ha hecho las multinacionales es que tienen no solo abogados, sino un exministro que a grueso modo lo que se puede decir que el ingreso de ese exministro por representar las plataformas es verso igual a un ministro de Estado. Entonces, ustedes podrán comprender nosotros cómo estamos nosotros luchando, con qué estamos luchando y cuál es el apoyo real del gremio, que lastimosamente pues en muchas ocasiones desaparece, no lo vemos, pero que hay mucho interés así, pero que en este momento si nos supiéramos mover, hay más intereses políticos que politiqueros y podrían llevarse un buen susto los de la Comisión Sexta si nosotros hiciéramos un buen trabajo. Perfecto. Ahora, nos preguntan si ustedes han hecho el ejercicio de revisar cómo están reguladas las plataformas en otros países del mundo para, con base en esa experiencia, pues conocer qué se puede hacer en Colombia. ¿Se ha hecho esa evaluación, doctor Cabal, doctor Gaviria? Sí, claro, nosotros sí estamos bien informados a nivel internacional de todo lo que está sucediendo en las demás partes del mundo. Ejemplo, hace poco en Inglaterra acaban de decirle a una de las multinacionales más grandes o en el Reino Unido que debe tomar medidas para colocar como empleados a todos los que ellos llaman conductores socios, entre comillas. Todo eso lo hemos estado mirando, todo eso lo hemos estado estudiando, y es más, inclusive a mis compañeros en Pasto yo hoy les envié lo de la globalización de las plataformas y ellos también están informados. Tenemos, por ejemplo, tribunales del estado de Frankfurt en Alemania, en Bulgaria, en Hungría, en Turquía, en Europa, y el mismo tribunal administrativo de Cundinamarca, porque acuérdense que aquí ya hay una sentencia respecto a eso. Estas transnacionales también violan las leyes laborales, pasan a sus trabajadores como socios para desconocer las diversas prestaciones laborales. Así lo han ratificado jueces en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil. Todo esto en la misma Superintendencia de Transportes aquí en Colombia. En este momento, según esa sentencia, según esa sentencia que hay en el Tribunal de Cundinamarca, cada vez que la superintendencia compruebe que los señores de Uber están haciendo el ejercicio que ellos saben hacer, podrán ser sancionados. Eso les podría decir respecto a todo lo que está sucediendo afuera de las fronteras nuestras. Aquí, ¿qué va a pasar? Que más de 500,000 familias, si esto es aprobado, pues vamos a quedar bien damnificados en ese sentido. Adelante, Juan Carlos. Esto nos lleva siempre nosotros como líderes, y eso es lo que a veces muchas personas no dimensionan,
es a una capacitación continua, información continua de todo lo que pasa no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y en el Reino Unido, como lo decía Carlos, lo que se reconoció es lo que aquí se está discutiendo. Entonces, aquí hay una legislación que aparentemente nos puede proteger desde la misma Constitución. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo e insisto, aquí no mirar tanto hacia afuera y dónde es legal o dónde es ilegal. No. Aquí tenemos es que comenzar a manejar nuestra legislación y mirar a ver cuál es el tema que nosotros podemos hacer valer frente a la Corte Constitucional, frente al Senado de la República y frente a unos senadores que muchos son de esa región suroccidente del país y que lastimosamente está traicionando al mismo sector transporte que genera tanto y tanto empleo a nivel país. Perfecto, perfecto. Ahora, nos escriben también 4 de la tarde 47, este conversatorio va hasta las 5 de la tarde. Recuerde que usted puede enviarnos sus preguntas a un número de WhatsApp al 314-889-8279. Me preocupa que se le dan facultades a los usuarios y se aumentan las sanciones a los directivos. Además, se sigue castigando a las empresas cuando se las obliga bajo un término de solidariamente responsable. Creo que ese término se lucha para sacarlo del proyecto de ley. ¿Es así, doctor Cabal, doctor Gaviria? A ver, eso ya pasaríamos a otro tema, que es el proyecto de ley 266, que antes era el antiguo proyecto de ley 225, proyecto que ha sido enviado con mensaje de urgencia a través de otro proyecto de ley en Cámara de Representantes, que es el proyecto de ley 534, firmado por el señor presidente de la República, Duque, y la señora ministra de Transporte, Orozco, con un mensaje de urgencia. El proyecto fue creado o fue firmado por el honorable senador Iván Agudelo, perteneciente al Partido Liberal y que es de Antioquia, pero pues circunscripción nacional, ya que es un senador. Ese es otro tema bien álgido, pero ese tema sí es totalmente y mucho más grande y más extenso y diría yo más peligroso que esto que hemos estado conversando hoy con el proyecto de ley 003, sin olvidar también lo que dijo Juan Carlos en su primera intervención, la modificación del decreto 172 reglamentario de los taxis, que es simplemente una pista de aterrizaje que está haciendo el Ministerio de Transporte para que el proyecto acumulado 003 llegue suavecito y sin huecos. De verdad que ese 266 es demasiado álgido y como les decía yo al principio en mi presentación, ustedes muy comedidamente nos han invitado a la ciudad de Pasto y ese sí es para sentarse, mirarlo y hablar todo el día presencialmente y con un video BIM mostrándoles todo lo que puede suceder con ese proyecto de ley. Adelante, Juan Carlos. Yo le agregaría algo, hombre, miren, la solidaridad dentro del sector público no desaparece, antes empeora, porque le están dando más dientes a los mismos usuarios, eso es indudable. Pero cuando usted crea una empresa unipersonal, y es otro de los desbalances que tiene la ley 003, pues dígame usted, cuando un usuario, sea que no se le ha respondido por el servicio, ¿a quién va a demandar? ¿A quién? Al propietario de un vehículo que vale, y ya para esa época tendrá que estar muy reducido el valor de ese vehículo por todas las consecuencias que ha tenido en el servicio. ¿A quién demanda? Entonces, aquí también sale perdiendo el sector público porque lo pone a combatir de manera desigual hacia la otra nueva modalidad y pierde el usuario, porque el usuario pierde protección a cuando usted tiene cualquier inconveniente. En este momento, pues tiene una empresa que respalda a esas personas que están allí al frente de un volante haciéndole un chequeo, haciéndole un prealistamiento, haciendo una selección de conductores, haciendo
revisiones preventivas cada 2 meses, que tampoco lo habla el mismo proyecto de ley 003. Entonces, aquí esta norma, si llegara a aprobarse, es inequitativa y es desigual para los sectores y las modalidades. Así que peligro en una y en otra cosa, y por eso los dejamos claro en este espacio. Perfecto, allí está entonces un proyecto inequitativo que se plantea. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tendríamos que realizar con parlamentarios en cada región? ¿Qué deberíamos hacer en cada una de las regiones que en este momento estamos conectados? Pues vea, yo sí les quiero, y perdón, me le atraveso ahí acá. Sí quiero expresarles lo siguiente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Decirle a los señores representantes y senadores de cada región que si ese proyecto de ley 003, estando o no estando en la comisión sexta, es aprobado, pues lastimosamente ellos tendrán la dificultad con el sector transporte de no ser más apoyados. Lo segundo es que además tienen o deben cada senador y representante de cada departamento proteger el empleo que se está generando en las diferentes modalidades. En las diferentes modalidades, porque simplemente lo que aquí nos lleva a pensar es que este tema se va a complicar de tal manera de que aquí se va a destruir unos empleos generados desde el sector transporte y que no tendría cómo recuperarlos bajo ninguna premisa. Entonces, el trabajo que es lo que hay que hacer con los señores representantes, pedirles, solicitarles el apoyo y la gestión. O sea, no solo que, sí, yo los voy a apoyar, tranquilos que no. Es la gestión para que, por ejemplo, si usted pertenece al Partido Conservador, diga, bueno, nosotros desde la Comisión Sexta vamos a tomar un partido frente a este proyecto de ley y vamos a tomar posición en bancada. Y lo mismo en cada bancada, en el liberalismo, en el centro democrático, en cambio radical, en las negritudes que están metidos acá, en el sector indígena que están metidos acá. Entonces, yo creo que eso sería el primer paso, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Yo le agregaría algo más. Es un poco más difícil, pero nosotros también lo hemos logrado y ustedes ya lo están viviendo en Pasto. Hay que hablar con los presidentes de las bancadas de los partidos. Sé que es más difícil, pero si ustedes lo pueden hacer desde Pasto, desde Nariño, es tratar de hablar con los presidentes de las bancadas de los partidos políticos para que asuman cada bancada una posición en defensa del transporte público en todas las modalidades que hay en Colombia y que por favor nos protejan. Si no, como decía Juan Carlos, no tendrían el apoyo del transporte en las elecciones. Eso es lo que deben hacer y es lo que debemos hacer, buscar los presidentes de las bancadas. Y vuelvo y lo repito, ustedes ya lo vivieron y han vivido en Pasto. El presidente de una bancada es muy importante para lograr que se pueda hacer lo que tenemos como meta hasta el 20 de junio. Adelante. Perfecto. Pues queremos agradecerle al doctor Juan Carlos Gaviria y al doctor Juan Carlos Cabal, quienes hacen parte de la Federación Nacional de la Industria del Transporte, FENAITRANS, por estos minutos, por estas 2 horas que nos dispensaron para poder entender cuál es la actualidad de ese proyecto de ley 003. Les agradecemos mucho su tiempo y no sé si tienen algún mensaje final, doctor Gaviria, doctor Cabal. Bueno, mi mensaje final es a la unión, al apoyo. Muchas veces nosotros esta lucha la hemos venido dando con mucho ahínco, con mucho amor por el gremio, pero de verdad que en este momento lo que necesitamos es apoyo, respaldo, que cada uno de ustedes consideren de verdad estar aquí dando esta lucha tan frontal y que esperamos que esta pequeña introducción de 2 horas pues les den a ustedes un poquito de apertura en el panorama de lo que está pasando realmente a nivel país. Creo que es una traición para el gremio, creo que fue mal compilado los proyectos de ley, unos procesos que a todas luces son
irregulares, pero además de eso, y no lo mencionamos acá, cuando solicitamos audiencias públicas, nos contestaron que eran autónomos los ponentes de cada proyecto de poner lo que quieran en la ponencia, de que tampoco han hecho audiencias públicas después de haber publicado el proyecto 003, otra irregularidad más, y así podemos sumarle muchas y muchas cosas. Entonces, lo que necesitamos en este momento de Pasto es total apoyo del sur del país, de donde nos estén escuchando, que esta federación trabaja muy callada, pero haciendo cosas muy asertivas y tratando de luchar por el bien común y por la defensa de lo público, que es lo que tenemos en el transporte. Gracias. Yo pues complemento lo de Juan Carlos. Simplemente yo sí agradezco a todos los compañeros de Nariño, agradezco a los compañeros de Pasto por la invitación, por el espacio que nos han dado para que ustedes tengan una visión general. En 2 horas podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más respecto a toda esta problemática que nos afecta en este momento, pero de verdad sí agradecemos mucho de parte de la Junta Directiva de la Federación Nacional de la Industria del Transporte, de parte de todas las personas y todos los afiliados a nuestra federación que nos hayan escuchado, nos hayan dado la oportunidad, y siempre lo reitero y siempre lo digo, lo que nosotros lo decimos con mucha seguridad de saber y de haber estado siempre metidos en estos gajes del Congreso de la República, en comisiones sextas y séptimas de Senado y Cámara, pero nosotros, y lo quiero reiterar, y lo digo yo siempre y lo digo de parte personal, no es que tengamos la verdad verdadera, como decimos, pero sí tenemos una visión muy clara de lo que nos está sucediendo y de lo que nos puede suceder si el gremio no se pellizca, si el gremio no se une, si el gremio, y estoy hablando del gremio transportador, no estoy hablando del gremio de taxi, estoy hablando del gremio transportador debidamente legalizado y habilitado en la República de Colombia. Si el gremio no se pellizca, no se une, no se pone serio, nos van a tener que recoger con cucharita, como se dice. Muchas gracias, señores, muy amables por habernos brindado este espacio. Muchas gracias a los compañeros gerentes de la ciudad de Pasto. Un saludo muy cordial también a William Sarmiento, al sindicato de Pasto, grandes amigos, grandes compañeros, grandes luchadores, gerentes de las empresas de taxi, gerentes de las empresas de transporte público por carretera. Creo que también hay gerentes de transporte urbano. A todos en Nariño y en Pasto, muy amables por la oportunidad, y será hasta otra ocasión. Ya tendremos la oportunidad de visitarlos allá en el sur del país y estaremos gustosos de estar allá con ustedes. Muchas gracias, compañeros. A ustedes muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por hacer parte de este conversatorio convocado por Expreso Juanambú, Tax Lujo, Conartax y a las empresas agremiadas en APETRANS. Que tengan una hermosa tarde y gracias por estar con nosotros. Hasta luego, buenas tardes, muy formales. Gracias, hasta luego.